Buenas tardes, ¿cómo están chicos? ¿Cómo les ha ido? Espero que bien. Hoy vamos a trabajar los triángulos. Los triángulos es una figura geométrica estudiada desde tiempos antiguos, la época medieval también hay algunos indicios, pues toda la cultura maya estudió muchísimo los triángulos, en fin. Este es un instrumento matemático de los más utilizados en el mundo y aún sigue dando muchas aplicaciones y muchas soluciones a problemas. Iniciemos con la definición. Un triángulo es un polígono de tres ángulos internos y tres lados que están determinados por tres puntos no colineales llamados vértices. Vamos a desglosar esta definición. Un polígono es aquella figura donde está delimitada por líneas rectas y están unidas. Ángulos internos son aquellos ángulos que están medidos dentro del ángulo. Y la palabra colineal quiere decir que están sobre la misma recta, pero dice que hay tres puntos no colineales. Dos pueden ser colineales, pero tres no. Entonces ahí se forma un triángulo. ¿Okay? Sigamos entonces con los elementos del triángulo. Elementos son los siguientes: vértices, que se denotan con una letra mayúscula. Luego los ángulos internos, que se denotan con letras griegas, alfa, beta y teta. Hay ángulos externos, se pueden denotar con letras de nuestro alfabeto normal. Y los lados se denotan por la letra minúscula opuesta al vértice. Es decir, que si este vértice se llama B, el lado opuesto se va a llamar B también, pero minúscula. Sigamos entonces con la clasificación de triángulos. La clasificación de triángulos tiene dos. Uno con lados y el otro con ángulos. Para los lados hay tres tipos, igual para los ángulos. El primero de los lados es el siguiente: triángulo equilátero, que tiene sus tres lados iguales; triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales; y triángulo escaleno, que no tiene ningún lado igual. Va disminuyendo en igualdad de lados. Y por el lado de los ángulos, si tiene un ángulo recto se llama triángulo rectángulo. Si tiene tres ángulos agudos se llama triángulo acutángulo. Y si tiene un ángulo obtuso, es decir, mayor de 90, es un triángulo, obtusángulo. Recordemos, ángulos agudos menores de 90, ángulos obtusos mayores de 90 y ángulos de 90 son los ángulos rectos. Finalmente, vamos a ver algunas propiedades. La primera propiedad nos dice que la suma de los ángulos internos o interiores de un triángulo cualquiera es 180. Es decir, que si tú sumas los ángulos internos de un triángulo, siempre te va a dar 180. Miremos la propiedad número 2. Veamos que en todo triángulo la suma de las longitudes de dos lados es mayor que la del tercero y su diferencia menor. Es decir, que siempre va a haber una mayor que la suma de las dos o menor que la suma de las dos. Eso es lógico. La tercera propiedad es la siguiente: en todo triángulo, cada ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos interiores no adyacentes. Es decir, que no estén uno contrario del otro, como lo podemos ver en la figura. Y finalmente, la propiedad 4. En todo triángulo isósceles,
Los ángulos opuestos a los lados congruentes son congruentes entre sí, es decir, que son iguales. Ya vimos ese aspecto de congruencia en las transformaciones geométricas. Y bien, esto era los triángulos, conocerlos un poco más. Más adelante seguimos hablando en Meet sobre los triángulos.